Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico que se transmite a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM. De hoy tenemos un tema diferente, bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los animales de compañía. ¿Quién no ha tenido un animal de compañía en su vida? Yo creo que no existe una sola persona que no haya tenido un animal de compañía. Ahora cada vez hay animales más raros, como animales de compañía, y pues para hablar de esto, de lo que representa, la responsabilidad que representa tener un animal de compañía, eh, si estos tienen capacidad de contagiarnos ciertas enfermedades, cuáles son los cuidados que debemos tener y si estos animales de compañía raros que se ven cada día son adecuados, realmente deben ser animales de compañía. Bueno, pues quédense con nosotros. De todo esto y más vamos a hablar con la doctora médica veterinaria zootecnista Saraí Quintas Segovia. Buenas noches, Buenas bienvenida. noches, muchísimas gracias. Pues aquí estamos bien contentos de poder compartir un poquito de información y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Es la segunda vez que está con nosotros. Fue de las Sí, primeras que estuvo en un sí, programa en sí, vivo, ¿no? En la sí, radio. en la radio. Por supuesto, nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, Muy buenas noches. y el conductor estrella del programa desde hace poquitos años, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y muy buenos días para el público que nos sigue a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3. Sean bienvenidos a su programa por parte de la doctora, de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz. Los invitamos a que se queden en redes sociales en Mina Médica con este tema que representa gran interés no solo para los adultos, también para los niños, reviste una gran importancia. Pues vamos a empezar. Me gustaría mucho que me dijeras toda esta terminología nueva que existe. O sea, ya no le puedo decir mascota, ya no soy dueño de mi mascota. ¿Cómo está esto? ¿Y por qué surge este cambio de terminología? Bueno, empieza a haber cambios de terminología porque ya hay una situación legal. O sea, ya hay anteriormente, pues todo el mundo tenía como al perro, ¿no? El clásico perro que hasta lo apodaban bueno, no voy a decir marcas, ¿no? Pero bueno, arriba, ahí andaba. Entonces, cuando empieza a haber estos movimientos, corrientes que vienen pues de países un poquito más desarrollados con esto del bienestar y esta situación, pues empiezan a haber reformulaciones de normas oficiales y legales, ¿no? Entonces, en teoría, el perro, en este caso, animales de compañía tienen ya unos derechos, ¿no? Entonces dejan de ser como mascotas y ya son pues, animales de compañía ahora y dejamos de ser los propietarios, los dueños, ahora somos los tutores de estos animalitos, ¿vale? Pero, pues como todo, empieza a haber pues vamos a decir así que llegan a tener un beneficio, pero también hay responsabilidades, porque ya no nada más es ahora lo tengo, sino también tengo que ser responsable de lo que llegue a hacer, en este caso, pues mi animal de compañía hacia la sociedad, ¿no? Y lado contrario, por ejemplo, o sea, como dueño de un animal de compañía, también tengo ciertas obligaciones. Por Sí, claro. ejemplo, o sea, si a ese perro yo no lo tengo en condiciones adecuadas, también me pueden fincar ciertas responsabilidades. Sí, claro. Desde yo como propietario, bueno, como tutor, yo como tutor debo de tener en ciertas condiciones y cumplir unas normas que tenemos de bienestar animal, que se llaman las 5 leyes de bienestar animal, las tenemos que cumplir y también ser responsables de lo que mi animal de compañía haga. Por ejemplo, el daño que pueda causar a otra persona, ¿no? A otro niño, a otra persona, que si está en la calle, que si no lo tengo resguardado, que si no tiene la medicina preventiva. Todo eso ya tiene también una responsabilidad legal que se debe llevar a cabo con la mascota. Oye, Sara, y fíjate que, por ejemplo, yo como pediatra, si yo detecto a un niño, yo sospecho que un niño puede ser violentado en su casa, maltratado, ¿sí? Yo tengo la, el respaldo del Estado para yo convertirme en Estado, convertirme en tutor de ese menor y puedo hacer un acta y quitarle el menor al papá y resguardarlo
hasta que se demuestre si es correcto o no es correcta esta violación e imputar, pues, cierta responsabilidad legal al Claro. tutor violentador. Lo mismo pasa con los animales de compañía. O sea, por ejemplo, yo te llevo a mi mascota y la ves muy maltratada, muy descuidada. No me veas feo. Muy descuidada. No nos veas feo, por Sí, favor. No me ves- sí, bueno, a ver. muy descuidada. ¿Se puede fincar alguna responsabilidad? O sea, tú puedes emitir levantar un acta, emitir alguna... Sí y no. O sea, yo como médico veterinario, en teoría, hagamos de cuenta que así como ustedes tienen, creo que hay algo como de privacidad, creo que ustedes tienen como una Ajá. norma, una ley en medicina humana que es como la privacidad del paciente. En teoría, nosotros también. Sin embargo, sí podemos hacer ciertas denuncias como ciudadanos. O sea, yo como médico veterinario no pudiera decir, este propietario tiene enfermo a este perro, a fuerza, desafortunadamente, aún no. Al menos aquí en nuestra zona todavía no lo tenemos. Estaría padrísimo porque pues habría una pequeña lista que podríamos denunciar, pero no, en ese aspecto como médico no. Como persona de la sociedad, sí A, lo podemos a esto hacer. voy, porque sí podemos nosotros ser juzgadores de un buen trato o un mal trato, Claro. ¿no? Eh, este término de propiedad o de dueño, qué hermoso que ya se quitó y que es actualmente el tutor, porque entonces ya cambia nuestro concepto y nuestra visión de tener a un ser a nuestro Claro. lado y a nuestra custodia también, ¿no? Así es. Con todo lo que implica la responsabilidad en salud, en bienestar, en alimentación, en todo lo que debe ser. Es tan difícil si vemos a padres maltratadores de hijos, padres que no son capaces de dar la pensión que por ley les debemos de otorgar a nuestros hijos, ni dar lo mínimo necesario. Híjole, qué sentimientos, ¿no? Y a una mascota, pues que consideran muchas veces que no es un ser vivo, ¿no? Sí. Que es algo que le estoy haciendo yo un favor. Y bueno, tú conoces a mis perritos, ¿no? Y la verdad es que a mí me llenan plenamente lo que Claro. es Pipo, lo que es antes Mara, pero Mara ya cada vez está más limitada, ya no oye, ya tiene 17 años casi. Ya no falta mucho para mí, Oh, mi, no, mi claro que no. reina. Sí. Sí, pero mi reina ya está muy limitada, mi pastorcito. Pero tengo dos pomeranias que paso, son los que mueven la casa. Y ahorita que llegó la de Yani, que es la tremenda Nala, también. Entonces, bueno, y son los que dan la alegría a mi hogar ahora. La verdad que son los que me hacen hacer por mi hogar y por ellos de una forma amena, amigable, amorosa, también igual toda la familia está en torno a ellos, ¿no? Y eso es bonito, pero ¿cómo cuando ves a un perro descuidado o un gato descuidado, a una pseudo mascota, ¿no? Toda sarnosa, arrepienta, encadenada, ¿no? Sí, sí. Dice uno, wow, no se vale, pues, no se vale. Sí, sí, no, definitivamente ahí para nada se cumplen las leyes de bienestar animal, definitivamente. Entonces, sí debe de haber una calidad de vida, ¿no? Con los cuidados mínimos, al menos eso se deben de cumplir para que la mascota esté. Y claro, como lo menciona, ¿no? La mascota llega a tener, o ahora sí que el animal de compañía llega a tener una importancia en el núcleo familiar Completa. porque no solo es como, bueno, la mascota, sino ya se ha demostrado que a nivel neurológico, que a nivel cerebral estimula muchísimas cosas. Hay un estudio que a mí me llamó muchísimo la atención y me encantó, que comparaban lo que estimulaba a nivel cerebral en la mujer el llanto de un gatito.
y lo comparaban con el llanto de un bebé y estimulaba exactamente las mismas zonas. Por eso la mujer es más apegada al gato que el hombre, ¿no? En este caso, porque su llanto estimula esas partes. Entonces, Los si decibeles, los decibeles. Seguramente Sí, claro. son similares, ¿no? Sí, y viene pues toda esta situación, ¿no? Oxitocina y todas estas cosas que vienen como a relajar y a la mujer, pues bueno, a ponernos felices. Entonces, llegan a ver todas esas situaciones que anteriormente, hace años, ni siquiera se pensaban, ¿no? O sea, el gato era, híjole, o sea, era así del mal, era un animal del mal y le hacían muchísimas cosas. Entonces, ahí es donde empieza a ver esa relevancia, esa importancia, ¿no? Porque hay esos estímulos también biológicamente en el humano y nos hace tener esa conexión con nuestros animales de compañía. Claro. Entonces, sí, es muy importante esa parte. Fíjate que mencionas las 5 reglas o leyes del bienestar animal. ¿De qué estamos hablando exactamente? En palabras como muy simples, en A5 es, por ejemplo, no pasar hambre, no pasar dolor, no infligir dolor, ¿no? Tener un lugar cómodo, no causar algún estrés en el animal. En teoría son como más extensas, ¿no? Pero prácticamente esas son, ¿no? Como pues una calidad de vida con lo básico que se necesita. Yo trato de compararlo un poquito a veces y creo que el que ha ido a una consulta conmigo, a lo mejor peco mucho de tratar de comparar cada vez que trato de explicar algo con las cuestiones humanas, porque es un poquito más fácil de entender, ¿no? Entonces, es como le digo, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener un bienestar? Pues bueno, comer, estar cómodo, no estar en la intemperie, estar pues con un poquito de medicina preventiva, todas esas situaciones las mencionan, ¿no? Aquí las 5 como tal que exactas que me pregunta, la quinta no entra tanto en los animales de compañía porque también está desarrollado para animales que son de producción, que entran ganado y todo, por ejemplo, no someter a tanto estrés a la hora de sacrificarlos y esa situación, ¿no? Que no entran tanto como, bueno, sí entrarían también en cuestión médica, ¿no? Cuando se lleva una eutanasia. Pero bueno, principalmente son esos puntos, ¿no? El no hambre, no estrés, no dolor y una lugar al menos que no esté a la intemperie, en este caso, pues el perrito, gatito, ¿no? O el animal de compañía que sea. Adentrándonos un poquito más en la parte de la salud, es muy frecuente que la gente asocie a animales de compañía con enfermedades y viceversa. Sí. Que algunos animales le den poderes curativos para mejorar ciertas Sí. patologías, por ejemplo, como el asma, ¿no? Eh, ¿qué tan frecuente es que te hagan este tipo de preguntas? Y si tú, como médico zootecnista, tienes alguna evidencia sobre esta parte de salud e intercambio de salud-enfermedad entre humanos y mascotas de compañía. Sí, sí hay muchos. Hay muchos que sí son ciertos y hay otros que son un mito. O sea, no le regalen a su hijo un chihuahueño, no le va a curar el asma. O sea, se tiene ese mito y creen que los absorbe y no, 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 para nada. O sea, el chihuahua no Y absorbe tienes al nada. chihuahua tosiendo después. Sí, no, no, no. No, pero sí, sí hay. Por ejemplo, por ejemplo, en perros como tal, hay también unos artículos que mencionan, por ejemplo, que los perros llegan a relajar o estabilizar, por ejemplo, a personas neurodivergentes, ¿no? Se llama o se ha estudiado que personas específicamente con autismo los llegan a tener, son personas más relajadas, son personas que pueden controlar o no controlar, Regular. regular, gracias, autorregular pues sus emociones, ¿no? Yo en lo personal, mi hija está diagnosticada con autismo en un grado 1 y mi hija tiene un encanto con los gatos, pero ¿Los gatos? fascinante. ¿Así? Sí, 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 o sea, mi hija y los gatos son uno. O sea, ella quiere todos los gatos de este mundo y casi, casi, ese color no tenemos. Entonces, y ella he notado que se relaja muchísimo en contacto con ellos. O sea, puede estar mucho tiempo acariciándolos y la ayuda a autorregularse, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones. No es que curen enfermedades, pero sí nos ayudan a autorregular.
También en los decibeles, por ejemplo, del ronroneo del gato, ayuda a regular la frecuencia cardíaca. Entonces también nos ayuda a relajarnos, llegan a estimular ondas cerebrales para poder bajar pues el estrés, niveles de cortisol. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones, pues sí ayudan las mascotas, ¿no? Hay uno que me acuerdo mucho porque pues, usted tiene un xolo y mencionaban que el xolo curaba la artritis y que ayudaba a curar la artritis. Y no. Sin embargo, hay un estudio que menciona porque el xolo, específicamente esa raza, tiene la temperatura corporal mayor que otras razas de perros y su caliente, o sea, su cuerpo calientito ayudaba a relajar a las personas o bajar el dolor por actuar como si fuera un parche térmico, ¿no? Prácticamente. Entonces, no es que curaba, pero sí hay muchas cosas que sí se han demostrado que el animal puede ayudarnos en muchas situaciones, ¿no? Uno de los artículos que más me gusta a mí compartir en esta parte cuando los papás llegan, cuando tienen hijos alérgicos sobre todo, o tenemos antecedentes, tenemos atopias, papás asmáticos, papás con rinitis alérgica, papás que tuvieron dermatitis atópica, alergia a alimentos, alergia a medicamentos, ese gen se va a heredar, ¿sí? Y vamos a ser alérgicos. Entonces, por ejemplo, mucha gente tiene miedo al contacto con animales. Y hay un artículo precioso, ya es un poquito viejo, pero es el artículo más grande que existe con animales. En ese estudio lo que se hace es introducir los animales al ambiente del niño, del bebé. Y se hacen estudios con esas personas que tienen mayor atopia, mayor predisposición a las alergias, desde recién nacidos, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses, ¿no? ¿Qué pasó con todos estos niños? Resulta que entre menor edad tu hijo tenga contacto con animales, menor probabilidad de alergias a animales va a haber. Entre más tardes en exponer a un animal a tu hijo, mayor posibilidad de alergia va a haber. Por eso, a raíz de eso, se habla mucho del efecto granja, ¿sí? El efecto granja, que hay una granja, perros, pollos, gatos, vacas, caballos, burros, gallinas, hay de todo. Entonces, el efecto granja justamente habla de eso, que a menor edad nosotros empleemos el efecto granja, es decir, expongamos a nuestros hijos a muchos animales, menos riesgo inmunológico va a haber. A diferencia del efecto burbuja. Si yo quiero meter a mi hijo a una burbuja y a no exponerlo por temor a que se enferme de alergias o le cause algún problema a las mascotas, más alérgico va a ser. Entonces, claro, entre más temprano tengamos contacto con mascotas, pues obviamente más sano va a ser. Pero obviamente este contacto tiene que ser un contacto seguro. Sí, claro. ¿Cómo aconsejarías hacer una introducción segura de una mascota a una casa, por ejemplo? Bueno, aquí, como que tomando un poquito de lo que comentaba del estudio, sí es como bien importante, porque aquí yo siento que se ha cometido mucho tiempo el error de separar a medicina humana y medicina veterinaria, ¿no? Yo siento que hay muchas cosas que van de la mano. Por ejemplo, en este caso que comenta de que causan o que empieza a bajar la posibilidad de poder desarrollar alergias, casi siempre, y me ha pasado que llegan y me dicen, es que me salió una ronchita y sin echar. El doctor dice que me deshaga del perro, ¿no? O me deshaga del gato. Sí. Y yo, deshágase del doctor. La voz, ¿no? Yo, del que tiene que deshacer es del doctor, porque no. O sea, su perro ni siquiera causó eso, es otra situación, pero siempre se tiene como eso, ¿no? Todo lo que pase, la culpa es del animal, ¿no? Hay una situación bien curiosa. Y me da mucha risa porque me pasó pues en el día a día trabajando, ¿no? Llegó una señora con su hija, una muchachita, yo creo que tendría como unos 16 años la muchachita.
Ella emocionadísima con un gatito, ¿no? Y creo que ejemplifico mucho con gatitos, pero soy amante de los gatos. Entonces, llegó con el gatito, la señora estaba como muy renuente, no quería gatitos y así. Entonces llegaron en el punto en el que casi casi yo iba a ser la juez y decidir si el gato se quedaba o no. Y comentaban, ¿no? Como de la muchacha, no, es que dígale que no son malos, bla, bla, bla. Y la señora decía, no, pero es que pues el gato, el pelo del gato, las alergias, y decía, es que deja a las mujeres, La sí, deja a fertilidad, las ¿no? mujeres estériles. Y le digo, bueno, mire, si el gato dejara a las mujeres estériles, ninguna veterinaria tuviera hijos. Y son bien fértiles, le dije. Entonces, el gato no tiene la culpa por ahí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, y ¿qué es lo primero que hacen? Es como alguien, y bueno, creo que el doctor no va a poder decir, es como casi, casi como es el toxo, el gato, el aborto, la fertilidad, toda esa situación, y a veces el gato ni al caso, o sea, no tiene nada que ver en esa situación y son otras cuestiones, ¿no? Entonces, sí es bien importante que estas dos, pues es que es la misma ciencia, solo vemos animales distintos, ¿no? Pero al final de cuentas hacemos la misma situación, juntar y hacer el trabajo en colectivo, en conjunto, para poder llevar esa situación, ¿no? Entonces, ya específicamente a la pregunta de cómo hacer una introducción, la verdad es que uno, ahorita está muy de moda las adopciones, ¿no? Como el de adopta, no compres y todo. Yo soy muy aquí neutral, quien guste comprar que compre, quien guste adoptar que adopte. Yo no tengo ninguna circunstancia en esa situación, siempre y cuando se lleven en las condiciones correctas, ¿no? Entonces, siempre yo recomiendo que cuando se adquiera una mascota nueva, y por ejemplo haya niños, bebés, etcétera, siempre se tenga al menos un tiempo de como un tipo Una cuarentena. cuarentena. Una Sí, cuarentena. claro, una cuarentena al menos de unos 7 días, que es lo que en promedio tarda una enfermedad viral en presentarse, al menos en el perro y el gato, ¿sale? Entonces, eso, llevar a una revisión veterinaria, empezar con una medicina preventiva y hacer estudios básicos, biometría, química sanguínea, un copro, etcétera, y ver si en este caso el animal de compañía, llámese perro, gato, tortuga, lo que quieran tener como mascota, eh, está sana, sin problema, se puede incorporar al hogar sin ningún problema en ese aspecto, ¿no? Entonces, prácticamente lo primero sería, o lo más recomendable sería una consulta veterinaria, hacer los resultados y si no quieren exponer, pues en este caso al niño o a la persona mayor o a la persona que esté inmunodeficiente, inmunocomprometida, perdón. Entonces, que lleve a lo mejor ese tiempo en clínica hasta que estemos seguros que está completamente sano y puede haber la introducción sin ningún problema, ¿no? En Quizás este esta caso. pregunta no sea tan científica o no tenga tanta, tanta implicancia, pero yo quisiera saber, ¿es verdad que las mascotas escogen a sus dueños? Pues no es tanto que escojan a su dueño como tal. Yo siento que es más responsivo al trato, ¿no? Yo siento Es como todo, ¿no? Como ajá, o todo. sea, Tú das sí, amor, recibes amor, ¿no? claro, No, sí. no puede haber, no puede, regularmente, porque es algo que se escucha mucho, ¿no? No, es que las mascotas escogen a su amo, a su Sí. dueño. No, no es así. Ni somos amos, ni No, somos dueños, dueño, ¿no? Somos tutores ahora. claro. Y creo que es en base a lo que tú otorgas. Si tú das cariño, amor, atención, pues lo que vas a tener esa mascota es lo mismo, ¿no? Claro, Te va a buscar, te va a andar cuidando, porque a su manera cuidan a uno, sí. ¿sí? Ok. Sí, sí, sí. De hecho, hay un tema bien interesante que no se ha terminado de estudiar, pero lo poquito que ya se sabe es bien curioso porque muchos, y a mí me ha pasado en lo personal, que, por ejemplo, uno está triste, ¿no? Y llega el perrito, se acerca y está como más, y llega, Completamente, sí, sí, completamente. sí, como más apaciguado, llega, o si uno está contento, el perrito está igual, ¿no? Se dice que el perro lo que sí puede hacer es oler
nuestros niveles, o sea, por ejemplo, del cortisol, si nos duele, si estamos como más felices, o sea, por el olfato, que el perro es una cosa maravillosa, puede llegar a detectar y no es que el perro diga, ay, yo lo veo medio triste, no, simplemente nos huele y esa parte por el olfato es que él puede detectar cómo estamos. Aparte de que también se ha demostrado que al menos el perro puede tener más de 252, si no me equivoco, de número de facciones, de expresiones faciales. O sea, sí es como, sí, el perro sí sonríe, el perro sí está triste, el perro sí lo llega a tener también por todas las cuestiones de facciones musculares y esta situación, ¿no? Pero sí esto me causa a mí mucha curiosidad y asombro, ¿no? Hasta dónde puede llegar y hasta dónde podemos tener una conexión con los animales en general, ¿no? No, ¿y Sí, cómo te buscan? ¿Estás estresado? ¿Estás triste? O algo así? Te buscan, o sea, te Sí, buscan a manera de que los acaricies, te desestreses, estén contigo, sí, sientas su calor, su cariño. No, claro, no, no, es algo muy bonito sí, realmente tener una mascota responsablemente. sí, me decía la etóloga con la que nos educó al perro que tenemos, eh, que a ella le tocó vivir un caso de un paciente, justo lo que comentas ahorita, ¿no? De hecho, en algunas partes del mundo se está empezando a utilizar estos olfatos tan detallados que tiene el perro para sí, búsqueda de algunas enfermedades, ¿no? Ujú. Cáncer. Detección de Cáncer, por cáncer de mama. ejemplo. eh, Obviamente los perros de compañía para niños con crisis convulsivas, ¿no? El claro, perro es capaz de detectar antes Guau. de que empiece la crisis convulsiva, entonces empieza a ladrar para alertar que el niño va a convulsionar y se pone en posición para hacerla de receptor y que el niño no se golpee y lo sí, acompaña para que no se lastime, ¿no? Y para que cuando salga del periodo posictal, si no hay nadie, pues vea a alguien que le da cierta seguridad, ¿no? Me decía ella que como etóloga, los etólogos o tecnistas son los psicólogos de verdad. pues de los animales, ¿no? Entonces, dice que tenía un paciente ahí que tuvo que salir de viaje y no tenía con quién dejar a su mascota, su perro, y la dejó con dos varones, ¿no? Una casa donde vivían dos varones y la dejó con dos varones y se fue. Entonces, cuando regresa, desde el primer día que regresó, él tardó como un poco más de un mes en regresar, el perro se le acercaba mucho a los testículos y le lamía el área testicular, ¿no? Entonces, a él le generó cierta desconfianza. Él pensó que a su perro, pues Algo le habían generado. le habían hecho algo o le habían enseñado algo y él estaba muy preocupado. Entonces habla con la etóloga y le dice, le platica el caso y le dice, necesito que veas a mi perro por esto y el comportamiento, ¿no? Se lleva al perro, trabaja con el perro una semana y no ve ningún solo comportamiento anormal, no repite el patrón, no repite absolutamente nada. Mm, Le dice al dueño, ¿sabes qué? No hay absolutamente nada, el perro está bien, no creo que tenga ningún solo problema, tendría que repetir el patrón y en cuanto se lo da, inmediatamente Vuelve a... olfatea y lame los testículos. Entonces el etóloga le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con el médico y te revisas tus genitales? Y aquel, ¿pero por qué? No, pues, no, o sea, Algo los no está. animales tienden a detectar, por sí, ejemplo, en pacientes, dice, ella le comentaba, por ejemplo, cuando tú llegas muy cansado y tienes los pies hinchados y te quitas tus zapatos, el pie generalmente el perro te va a lamer generalmente tus pies, porque detecta que tienes algo anormal ahí sí, y te trata de dar confort, porque él se da confort lamiendo, ¿no? Entonces, si estás hinchado de alguna parte, él detecta que hay algo y pues te lame, ¿no? Entonces, no vaya a ser que tengas algo malo. Cáncer testicular. Eh, Afortunadamente está en fases inicial, iniciales, ¿no? O sea, cómo esto que tú comentas, esta capacidad que tienen los animalitos de detectar, sí, pues, cosas anormales en nuestro organismo, ¿no? Hay tantas virtudes en los animales, sobre todo los cánidos, en este caso los perros. De lo que tú me hablas, también la Secretaría de la Defensa Nacional lo ocupa para la detección de enervantes, de explosivos, incluso, Identificación perros de muerte. también, y también Búsqueda. para perros lazarillos. Los perros lazarillos son los que ayudan a las personas invidentes para que se puedan valer en la vía pública. O sea, son muchas las virtudes que tiene un animal.
me gustaría que después de hablar de todas estas virtudes, también hablemos del lado opuesto, de las enfermedades que nos pueden traer este tipo de animales o mascotas. ¿Qué es frecuente que al perro se le eche la culpa de la sarna, ¿no? Tiene sarna el perro, ¿no? Es por culpa del perro. Doctor, ya nos hicimos del perro porque le dio sarna. Y sigue la sarna. ¿Es real? ¿El perro puede transmitir la sarna al humano? Un tipo de sarna. En el perro tenemos 3 tipos de sarna. La única que se puede transmitir al humano es la de Sarcoptes escabei, se llama el ácaro, que es el que lo causa. Y es la única que sí se puede, que de hecho se comparte entre muchas especies, humano, perro, gato, zorro, no recuerdo, pero entre varias especies, ¿no? Entre las que nos interesa más, pues es gato, perro y humano, ¿no? Es la única. Pero el 98% de los casos de la sarna en el perro es el ácaro de Modex. El ácaro de Modex es un ácaro que vive naturalmente en la piel del perro. O sea, ahí vive. Es un ácaro que tiene que vivir en la piel del perrito. Y esta empieza a presentarse cuando hay una inmunosupresión en el perro. El perro se llega a inmunocomprometer por X o Y razón y este ácaro pues comienza a proliferar y es donde viene la Perdón, enfermedad. al hablar de inmunocomprometido, quiere decir que el perro tiene bajas sus defensas. Así es, sí. Y normalmente es cuando dicen, ay, es que el perro sucio. No, está sucio y está mal cuidado y por eso tiene defensas bajas y por eso o sea, por eso viene el sarna, ¿no? Que nosotros pues en teoría ya no se llama sarna, ya es eh, pues bueno, en teoría se supone que se debe decir que son ácaros, ¿no? Ya es una infección dermatológica por ácaros, o sea, no es como sarna como tal, pero bueno, lo conocemos más como esa situación, pero esa es la más común en el perro, de hecho. Entonces, y en el gato también tenemos 3, pero en el gato la más común es la octodectes, que ese es en el canal auditivo, o sea, netamente en la oreja nada más, bueno, en el canal dentro de la oreja es donde está este ácaro y es el que bueno, pero son muy pocos. Sí, yo los siempre que le digo sí. a los pacientes, újule, la verdad que no creo que haya sido el perrito, pero cuídenlo porque ustedes lo pueden contagiar. Sí. Sarcopsis caviae, que es la que nos da Sí. a los humanos, pues sí lo podemos transmitir a las mascotas. Sí, claro. Y las mascotas muy pocas veces, si no es que podemos decir que prácticamente nula, como bien decía, 2 perros de cada 100 y estamos hablando no de perros de casa. Sí. Difícilmente va a ser un perro, bueno, una mascota, un perro de Sí, compañía de sí. casa bien cuidado. Va a ser generalmente un perro muy descuidado. Sí. Entonces, normalmente quien lleva a consulta médica, pues generalmente es aquel que todavía tiene un grado de responsabilidad, ¿no? Sí, Difícilmente alguien que no tiene grado de responsabilidad va a llevar a un animal de compañía al médico, ¿no? sí, Sobre sí, todo sí. porque son carísimos, ¿no? Oye, Saraí, Ah, ¿qué pasó? Saraí, el que los perros se lamen las patitas, porque vi un TikTok ahí que los perros se lamían las patitas y que no era bueno y que les daban miel para que eso se quitara o algo así. ¿Qué es de ello? No crean todo lo de TikTok. No. TikTok es una súper herramienta, así como hay muchísimas cosas buenas, también hay unas malas. Sí, el que se laman las patitas no es normal, o sea, sí puede ser eventual, a lo mejor una vez, no sé, cada 2 semanas se lama y eso lo puede hacer. Pero si ya es algo que todos los días el paciente está con las patitas y las patitas y las patitas, parece chiste, pero es el principal signo de alergias y la principal alimentaria. Entonces, muchas veces tienen que ver con las alergias alimentarias, que esa es su principal signología. Entonces, Ah, cuando me llega ok. un paciente que me dice, es que no se deja de mordisquear las patas, y llegan pacientes que en verdad ya están con autolesiones de que están lame y lame, se muerden y todo, y solo son las patas, hay que sospechar, porque puede ser, sí, una pododermatitis, o sea, una dermatitis en el área de las patitas nada más, pero a veces la pododermatitis es secundaria a el amido, ¿no? Entonces, a veces tiende a ser por problemas alérgenos. Entonces, Ok. es bien curioso porque, pues, la miel no le va a hacer nada. Pero es lo que digo, la miel no crea No, ningún beneficio, ¿no? no le va a hacer nada,
Pero sí, sí, no es normal. Hay Entonces, que dar atención, sí, ¿no? claro, definitivamente para descartar pues, pues diversas patologías que podrían ser las causantes, pero principalmente es un problema de alergias. Ok. Bueno, saludos a Ale Montesolano. Nos dice lo siguiente: comprar no fomentaría la reproducción irresponsable, lucrar con vidas de animales. Y por otro lado, propiciaría el abandono al desconocer las características de una raza y no darle las condiciones necesarias. Sí, aquí como comentaba hace ratito, ¿no? Yo soy muy neutral en ese aspecto, siempre y cuando, hablando específicamente de reproducir a animales, ¿no? Aquí llega a haber algo como bien controversial, ¿no? Porque por una parte dicen, no, pues sí se puede llegar a reproducir de más, etcétera, y por otra parte, pues al final se perdería la pureza de las razas, ¿no? Y muchas veces nos han satanizado a los veterinarios por decir los beneficios de cada raza o las características. Justamente en TikTok hay un video que dice la importancia de los genes. Y en ese video da todo lo que cada raza de perro es capaz de hacer por sus características. Por ejemplo, ponen a huskies y salen jalando el trineo, ¿no? Sacan a los border collie y se ve cómo corren y manejan al ganado ovejero. Padrísimo, ¿no? Y los controlan súper bien. Se ven a otros, Jack Russell, si no mal recuerdo, de esta raza, que llegan y cazan, ¿no? Roedores, en fin, cada raza tiene una característica que están hechas para esa situación. Entonces, como contestando la pregunta de la persona, sí, al final de cuentas, los no regulados sí pueden llegar a tener ese tipo de características, pero los criaderos regulados, pues obviamente van teniendo los cuidados veterinarios, van teniendo el cuidado del linaje genético, cuidan que no se reproduzcan los genes que llegan a tener, a fomentar enfermedades genéticas como displasias de cadera, algunas cardiopatías, etcétera, ¿no? Entonces, siempre y cuando regresamos a la palabra, la responsabilidad, mientras se sea con una tenencia responsable, las cosas cambian muchísimo. Y la otra pregunta, no recuerdo muy bien cómo era al final, de las razas. Ok, sí, Así sí, es. sí. Como le decía, ¿no? Cada raza tiene una característica y antes de adquirir, si vamos a ser unos propietarios responsables, pues lo primero que tenemos que ver es ver nuestra capacidad, ¿no? Hace mucho tiempo fui muy juzgada porque compartí una imagen que decía que no era obligatorio tener una mascota, que la mascota no era una necesidad, era un lujo y los lujos no eran para todos. Entonces todo se me fue como encima. Y no, la situación es porque hay que ser realmente sinceros y decir, tengo el tiempo, porque es una vida, es una responsabilidad al final de cuentas. Entonces, tengo el tiempo de atenderlo, tengo la capacidad económica para poder tener una salud, porque al final de cuentas la cuestión nutricional es clave. Y creo que eso también lo compartimos con la medicina humana, ¿no? Yo tenía un maestro, me daba mucha risa porque era una frase como que todos los días lo decía, pero la verdad es que ahorita la analizo y digo qué razón tenía, qué cierto es. Él era un maestro de genética y él nos decía siempre, es que la salud entra por la boca. Y yo así como de, ¿cómo? Y él se refería a nivel nutricional, o sea, la nutrición es prácticamente fundamental para nuestra salud y la salud, en este caso, de nuestros animalitos de compañía, ¿no? Entonces, tengo la capacidad para poder nutrir de una manera buena a mi animalito, tengo la capacidad o tengo el tiempo o el conocimiento para saber qué raza estoy adquiriendo y qué responsabilidades o qué cosas tengo que hacer, porque no es una mentira que no es lo mismo la energía que tiene un border collie a la energía que tal vez tenga un pug, ¿no? Entonces, a lo mejor el pug no tengo que pasearlo y correrlo 5 kilómetros diarios y un border collie lo encierro y se vuelve loco y destruye media casa, ¿no? Pero todas esas cuestiones hay que informarse antes de adquirir una mascota. Tal vez yo no soy capaz de poder tener un perro, tal vez lo mío es un gato, porque el gato nos va a decir, ciérrame de comer y dame agua.
y atiéndeme, ¿no? Pero no me pasees, no me hagas eso. Y hasta eso ahorita ya se ven gatos que quieren pasear y lo sacan con correa y toda la situación, ¿no? Entonces, primero hay que hacer eso. Es, bueno, sí, quiero una mascota. ¿Para cuál estoy? ¿No? O sea, en cuál tengo la capacidad de poder sostener y darle una calidad de vida a ese Fíjate animalito. que es de suma importancia lo que dices. Como que llegamos a un momento en que era la moda tener una mascota, ¿sí? Y una moda en la cual era decirlo, mas no era hacerse responsable, hacerse un tutor verdadero. Claro. Yo me traje a Nala, era de Yani. Yani, pues trabaja todo el día, sale ya en la noche. Y Nala ella la rescató. ¿Sí? Y Nalita, pues es una perra preciosa, créeme, pero todo el tiempo encerrada. Yo cada vez que llegábamos a Puebla, decía Yani, es que yo llego muy cansada, papá, es que por eso, hija, pero eso no es el hecho de que la tengas aquí o que la hayas rescatado Claro. nada más. Es lo mismo que está viviendo la perra. Y me la Así voy a llevar y es. cuando me la traje, no, lloró, hizo. Y Nala aquí es feliz, ¿verdad? Porque juega con Así los es. otros perritos, hay mucho espacio en la casa Claro. para que anden de aquí para allá. Y ahora viene ella, la ve y dice, no, no me la llevo, no Ay, me la sí, llevo, Sócrates, ya no no. me la llevo, papá. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente vio el cambio en el animalito, ¿no? En Alita, vio el cambio, la perra más sociable, más dulce, súper cariñosa, o sea, con los otros dos, súper amigables, ¿no? Y bueno, dice, no, esto es lo que necesitaba Nala. Y eso es verdad, ¿no? Sí. Hacer el compromiso, pero el compromiso total, no nada más es alimentación, no nada No. más es un techo, es el esparcimiento del animal también. Claro. Hay que sacarlo a caminar, hay que limpiar las popós, porque no tenemos esa cultura tampoco si Sí, sacamos a no. nuestra mascota de ir limpiando lo que va haciendo, ¿verdad? Y vemos popó por todos lados de nuestra ciudad. Y no, hay que sacarlas, pero hay que ir limpiando y recogiendo todo lo que ellos van haciendo, ¿no? Así es. Sí, Hay sí. todas las parasitosis humanas, o la gran mayoría de ellas, son fecales orales. Sí. Es decir, yo no puedo tener parásitos si no he comido un residuo de popó. Es común que todo el mundo venga a pedir para los parásitos, ¿no? Eh, Sabemos que hay ciertos parásitos que pueden ser transmitidos del perro al humano. No son muchos, pero sí existen, ¿no? Sí. Entonces, el perro también, supongo que el contagio es igual, es fecal oral Sí. y como parte de de su manera de socializar, pues es olfatear, ¿no? Y entonces el perro Claro. tiende a olfatear mucho, pues a otro perrito, pues por la cola, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos desparasitar a nuestras mascotas para evitar contagios parasitarios? Porque podemos tener niños y el perro pues se lame su cola y puede besuquear a nuestros hijos, su plato de comida, Claro. y el niño pues lo está comiendo. ¿Con qué frecuencia deberíamos desparasitar a nuestras mascotas que, que salen a la calle? Y si tengo una mascota totalmente casera que no sale a la calle, por ejemplo, ¿es la misma frecuencia o se modifica? No, aquí, bueno, al menos como nosotros lo manejamos y es lo recomendable, es que cada mascota tiene su tiempo de desparasitación. Nosotros recomendamos al menos hacer copros y ver si realmente se necesita desparasitar. Tenemos pandemias de resistencias de parásitos tremenda, tremenda, tremenda. Ya los desparasitantes ya no nos están haciendo efecto y creo que lo vamos o estamos en el mismo camino con los antibióticos, pero no. Anteriormente se decía, cada 3 meses hay que desparasitar y llega a haber cuadros de desparasitantes de cada mes. Pero aquí depende mucho de al parásito que salga positivo, en este caso el paciente, ¿no? Lo ideal es hacer un coprológico. Nosotros recomendamos que sea de cada 3 a 6 meses, dependiendo de, como comentabas, ¿no? La frecuencia o el porcentaje de incidencia que puede haber.
Por ejemplo, si mi perro todos los días yo lo saco a caminar y va olfateando y todo, podemos hacer el copro cada 3 meses. Y si es un perrito netamente de departamento, se puede hacer cada 6. O sea, yo tengo pacientes, ahorita tenemos 2 años sin desparasitar y no los necesitan. Y no hay necesidad de meter desparasitantes, no. Y es lo mismo en el humano. Sí, yo digo, usamos como igual que en el humano, ¿no? O Igual. sea, Oiga, vengo por mi, no me va a dar para los parásitos, espérate. ¿Cuál problema es? No, pues es que no tengo, pues no lo necesitas, No. o sea, porque si te doy un parasitante, quito lo bueno y lo malo también. sí, Y no es así. sí, es importante recalcar que dentro de nuestra microbiota, lo que antes se llamaba flora intestinal, es importante saber que dentro de mi cuerpo es una fábrica, tenemos células humanas que son como los patrones, que tienen trabajadores a su cargo para hacer cosas buenas en mi cuerpo, y esos Así son es. virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces, cuando yo doy un antiparasitario, pues mato parásitos patógenos, pero también mato parásitos buenos. Entonces, siempre es importante hacer un coproparasitoscópico para verificar si el parásito, si es que hay parásitos, y si tengo parásitos, si es un parásito comensal, es decir, un parásito que vive conmigo pero no me genera daño, o es un parásito patológico. Entonces, lo mismo, supongo, y lo mismo Sí. está pasando con ustedes, resistencia a los antibióticos, ¿no? O sea, o se dan como si fueran croquetas, ¿no? Es que creo que hay que quitar mucho el mito, al menos en medicina veterinaria, no hay desparasitante preventivo. O sea, no previene. Completamente de acuerdo. La pastilla que estamos Ni en el dando ser no humano, previene. ni en el ser humano tampoco. Entonces, hay que quitarnos esa idea, ¿no? De que vengo por su preventivo. No, lo que vamos a hacer es quitar esos parásitos buenos que deben de estar en el tracto gastrointestinal. En medicina veterinaria sí, hay uno que es preventivo, pero son para ectoparásitos. O sea, ¿no? afuera del perrito Así es. hay, pero gastrointestinales no. No hay preventivos, solo atacamos los que ya están. Entonces, sí, aquí ya no hay un cuadro, ya no es una receta de cocina de cada tanto hay que, no, ya cada paciente tiene que llevar personalizado. Mencionó ya ectoparásitos. ¿Qué son los ectoparásitos? Garrapatas, pulgas, piojos, ácaros, chinches, todos esos son los ectoparásitos. Y todos esos pueden estar presentes en la mascota, llámese perro, llámese gato, y también en los humanos. También Claro. ya se pasa. De hecho, ya hemos encontrado garrapatas en especies que en teoría no deberían de tener o se creían que no. Y ya hay en anfibios, ya en reptiles, y en teoría ¿Ah, sí? sí. Mira. Ya se han encontrado garrapatas y la resistencia que tienen esos ectoparásitos ya a las sales o a los medicamentos que eran para ellos es extrema. O sea, realmente ahorita es una epidemia tremenda, lo que son al menos las garrapatas, es una cosa tremenda ahorita. Sí, lo vemos nosotros con los piojos, ¿no? O sea, el piojo es resistente casi a todo, ¿no? El piojo, la pediculosis en humanos ya es difícil erradicarla, ¿no? O sea, los shampoos que utilizaban en anterioridad ya no tienen el efecto, ¿no? El problema es que la medicación ya la están tomando como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, Claro. ya se están medicando, ya saben. Es que ya Y viene la temporada de piojos automedicando, y y ya se toman su pastilla para los piojos, ¿no? En la O escuela la resurte. Sí. Bueno, tenemos saludos de Alejandro Martínez y dice saludos de Pipo, de Leco y de De Nala. Nala del Porro. Son Un las mascotas abrazote. de nuestro compañero Alejandro. Saludos a la señora Judith Nicolás. Y por aquí nos dice Eduardo Esqueda, ¿cuál es la raza de perro que es más recomendable para un niño? ¿Y cuál es la recomendada para un adulto mayor? ¿Qué tipo de cánido es el indicado? Bueno, ahí tendríamos que ver, ¿no? Pero pues en rasgos como muy, muy generales, los labrador, los golden, ellos tienen un temperamento bastante bueno para ser algún perrito familiar. Sin embargo, No hay perros para niños. no hay que olvidar que del 100% de la personalidad, vamos a llamarle así, del perro, 80% es adquirida y 20% es fenotípica, o sea, que es de él. Si yo no
socializo a mi perro, así sea el perro que digan, es la raza más linda de este universo, no. Es un perro que se va a hacer agresivo, es un perro que se va a hacer nervioso, es un perro que se va a hacer desconfiado. Entonces, sí hay razas que son más sociables que otras. Por ejemplo, el Golden es mucho más sociable que un Chihuahua. Y no tengo nada en contra de los Chihuahuas, tengo uno. Entonces, pero sé su temperamento. Sin embargo, su educación, vamos a llamarle así, tiene mucho que ver. Yo lo comparo mucho como con los niños. Y digo, si es un niño que no le ponemos límites, va a ser un niño que pega, que grita, que llora, que hace todo esto, ¿no? Pero si es un perrito que igual sabemos educar, la misma situación va a pasar, ¿no? Entonces, un perro ideal, sí hay razas, pero todo tiene que ver mucho también con la educación que se le dé al perrito, ¿no? Y la socialización sobre todo. ¿Y para el adulto mayor? Eso. El adulto mayor, Un sí. pug. No, Un porque lo va a chihuahua. hacer, lo va a Nada hacer ir mucho a la veterinaria. Nada más te gasea y duerme. No, y aparte los pugs, o sea, es que los pugs genéticamente tienen muchos problemillas, Claro, entonces sí. va a tener que ir mucho a la veterinaria. Braquicefálicos, ¿no? Sí, entonces yo creo que a lo mejor, híjole, ahora sí, a lo mejor un cocker spaniel son como más amorosos, más, bueno, ahí tenemos a Nala, pero es que Nala tenés bien activa. Sí. Entonces, sí, tal vez yo recomendaría como en general alguna raza que no necesite tanto ejercicio, o sea, para nada pastores, ¿no? Pastor belga, huskies, todos esos no sería la mejor recomendación para ellos, definitivamente no creo que eso sea. O sea, los que necesiten un nivel de ejercicio menor sería para las personas mayores. Se habla mucho de los pitbull. ¿Qué tan agresivos llegan a ser esos animales? Híjole, no, yo de mis pacientes al menos, yo a los pitbull muy rara vez les entro con miedo, o sea, son Va a una ser lo raza... mismo, va a ser lo mismo. Es Sí, adquirido el 80%. sí, es como se eduque mucho al paciente. Y regreso otra vez con los chihuahuas. Pero es que en verdad, o sea, en consulta yo le entro con más miedo a un chihuahua y al pitbull. En verdad me han mordido más. O sea, los chihuitas que los perros grandes, que las razas grandes, la verdad es que no. Es mucho cómo se eduque No es cómo se eduque, porque también ahí a lo mejor se podría malentender como golpear o alguna situación. No. Es más lo que se le permita socializar al perrito, ¿no? Como mencionaba hace rato el doctor que decía, como el efecto granja, lo mismo llega a pasar con el perro. Si desde muy pequeños los dejamos convivir con perros, gatos, niños, personas grandes, personas mayores, bla, 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 es un perro que va a ser socialmente estable. Hay casos que a veces me dicen, es que fíjese que a ellos no le gustan los niños. ¿Y cuándo tuvo contacto con un niño? Nunca. Pues obviamente no, porque no lo conoce. Entonces, es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver mucho también la personalidad del perrito, ¿no? Pero sí es muy importante, sobre todo cuando decidamos tener una mascota y pensemos en nuestros hijos, tengamos la consulta adecuada con el profesional que nos pueda orientar Claro. en base a los espacios que tenemos, Exacto. en base a la integración familiar, quiénes van a estar en custodia de quiénes van a ser los tutores o quiénes van a tener esa responsabilidad asumida, ¿verdad? ¿Qué mascota podemos sugerir, ¿no? En Claro. este caso. Eso es lo más sano, ¿no? Y también en el adulto mayor o ya ni tan mayor, ¿verdad? Dice Enovi Castol que no exhiba, doctora, no los exhiba a los chihuahuas. Saludos de Hércules. Hércules. Creo que me gustaría agregar algo al comentario que acaba de hacer Saraí. Las mascotas no deberían ser regalos de los niños, ¿no? O sea, no es un buen regalo. Y es lo que más hace. No es un buen regalo de Navidad, no es un buen regalo de Reyes, no es un buen regalo de cumpleaños. Tenemos que tener cierto grado de responsabilidad para poder tener una mascota.
es adquirir una responsabilidad, es limpiar, es bañar, es cuidar, es procurar, y no es tan sencillo que un niño lo haga. Sí. Lo vemos, se lo regalaron, que está de moda la película del perrito perengano, y vamos y le compramos el perrito, lo tiene, le hace fiesta 2, 3, 4 meses, un año, y de ahí el perro solito, no hay quien le limpie, no hay quien lo cuide, problemas en la casa. A mí me llega N cantidad de discusiones, es que no limpia la caca de sus perros, es que esto, es que lo otro, no lo baña. Bueno, señora, es un menor de edad, o sea, digo, es un niño, o sea, un niño de Claro. 9 años, un niño de 8 años, señora. Digo, hay que educarlo, pero pues él no es responsable ni de él todavía, pues cómo va a ser responsable de una mascota de otro ser, Claro. pues, ¿no? Entonces, no demos mascotas de regalo. Y si de plano quiero hacerlo, justamente como dice el doctor Alejandro, Sumamos. una consulta para una consejería y ver cuál es el mejor perro, pues, ¿no? Y en esta parte de la adopción, ¿cómo, cómo hago una introducción segura? Porque yo no sé cuál es el temperamento del perro, o sea, pero el temperamento del perro, pues puede ser noble cuando yo vaya a verlo, está en una jaulita y pues quiere salir y me mueve la cola, ¿no? Y otra cosa, ante situaciones de estrés, ¿no? Ante gritos, ante algo que se caiga, ante alguien que se le acerque mucho, ante alguien que se le acerque cuando está comiendo. Y sobre todo si tengo niños muy pequeños, o sea, ¿cómo debería ser esta introducción para que sea una introducción segura y yo tenga la certeza de que mi hijo no corre ningún riesgo? Aquí es un poquito complicado porque hay dos, yo digo que hay dos adopciones, ¿no? La que literal voy en la calle, lo agarro y lo meto a mi casa, o cuando lo hacemos por medio de, en este caso, que son pues fundaciones, asociaciones, ¿no? Protectoras que tienen refugios y pues bueno, dan en adopción, ¿no? Eh, Creo que ahí lo ideal, hablando en un mundo ideal, sería que se tuviera como un tipo de historial del perrito, ¿no? Porque al menos de algunas, sin meterme mucho, es muy difícil que haya un contacto como un historial médico, un historial etólogo, un historial de esa situación. La verdad es que no, o sea, no hay. Entonces, la mayoría de los refugios son como en un espacio hay 20, 30 perritos y es como muy difícil poder como Analizarlos. analizar como a cada uno, ¿no? Y también poder decir, bueno, a ver, ¿cuál es el contexto de la familia para saber, bueno, entonces es un perrito que va a ser único, entonces puede ser un perrito que es muy sociable con el humano, pero no se lleva con otro perro. Pero entonces, como va a ser único perrito, pues sí puede estar en esa casa, ¿no? O como les comentaba, no se va con niños. Entonces, pues bueno, en un contexto de una familia donde haya niños, pues no va a ser el indicado, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado en esa situación como de conocer todo el historial del perrito. Eh, Aquí casi, la mayoría de veces casi es como a prueba y error, casi, de que se llevan al perrito, porque se lo llevan y introducen directamente a casa, no hay estudios previos, no hay nada, no sabemos qué puede traer el perro y hay muchísimas enfermedades que en verdad solamente del 5-10% de los perros que son positivos de esas enfermedades presentan signología y podemos tener un foco de infección en nuestra casa sin saberlo, ¿no? Entonces, sí es difícil y es complicado tener, la verdad, como un protocolo como tal de adopción. No, al menos aquí no los llevamos como deberían de ser, ¿no? Digo, lo ideal sería eso. El que entrara, como me había mencionado anteriormente, en un tipo cuarentena, estudios al menos básicos, al menos de enfermedades que sean zoonóticas para poder tener, enfermedades zoonóticas son las que se transmiten, ¿no? Del animal al humano, para tener la tranquilidad de que al menos enfermedades de ese tipo, pues no nos vayan a contagiar. Y bueno, ya en cuestión de etología, que es como el comportamiento del animalito, pues bueno, ya sería pues otro punto que se debería de tratar también, ¿no? Vacunas en los animales, ¿son solo para protección de mi mascota de compañía o también para mi protección? ¿Alguna de esas enfermedades prevenibles por vacunación para mascotas se pueden transmitir al humano o es solo para tener un cachorro totalmente sano?
Son las dos, definitivamente, pero sí hay enfermedades virales. De la mayor importancia, pues es rabia, ¿no? Y anteriormente México estuvo a punto de estar libre de rabia y pues ya no, ¿no? Volvimos a caer en esa situación de que ya hay casos de rabia. Si no me equivoco, fueron 2 gatos y un perro, que fueron positivos. Entonces, incluso creo que hubo caso en humanos, si Creo que hubo no, Sí. creo que hubo un caso en humano. Entonces, aquí es desidia, la verdad, e irresponsabilidad, porque es una vez al año, tampoco es como de cada mes hay que llevarlo, es una vez al año y nos protege, sobre todo esa enfermedad que es mortal, al menos en el paciente veterinario es eutanasia obligatoria, o sea, no hay Sí. manera de que hay que tratarlo, no, o sea, no se puede. Eso que usted menciona lo recuerdo en mi servicio social. Estaba yo haciendo mi servicio social en el centro de salud de Zaragoza, cuando un perro, pues, los datos clínicos de la hidrofobia o de la rabia, y como encargado de la salud de ese municipio, le ordené al comandante de policía que sacrificaran al animal. No había de otra, estaba exponiendo a la población y como usted lo menciona, hay que sacrificar al animal. Y pues es triste y doloroso esa situación, pero se tiene que hacer. Sí, sí, y no, y tenemos muchas enfermedades que son de eutanasia obligatoria en los animales, o sea, que realmente, pues aunque no querramos, pues se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que llevar a cabo, y nosotros como médicos veterinarios tenemos que reportar ese caso porque es de importancia pública, entonces De salud hay que pública. hacerlo, sí. Entonces, en esa situación, y otra que se maneja en el cuadro de vacunación, que no es virus, es bacteria, es leptospira. Muy grave. Leptospira hay que tener mucho cuidado. De hecho, paciente que al menos nosotros diagnosticamos con posible signología de leptospira es un PCR obligatorio, porque hay que descartar que no tengamos otras enfermedades que puedan causar la misma signología, pero sí hay que descartar. Y leptospira, solamente 4 serotipos o 4 tipos de leptospira, al menos en el perro, se pueden tratar, las demás no. Entonces hay que hacer el PCR, ver qué tipo es, y es hospitalización obligatoria. No puede estar en casa porque pues, es un riesgo de contagio. Una perrita embarazada, cuando existe la campaña de la vacuna antirrábica, ¿se puede vacunar? No. Ni pacientes enfermos, ni menores de 3 meses, ni gestantes, ni lactantes. No se deben de vacunar. No, Muy no. bien. ¿Me podrías decir el orden de vacunas? En teoría, bueno, no en teoría. Se supone que debe ser a las 6 semanas tiene que iniciar el cuadro, pero aquí puede variar dependiendo. Por ejemplo, bueno, es que digo pacientes que no tuvieron lactancia materna deben de iniciarlo a las 4 semanas. El perro nace inmunodeficiente, como comentábamos, sin defensas. Igual En el ser humano. Si nace sin defensas, entonces la obtiene de la leche materna, de mamá. Entonces, al no tener contacto con la leche, pues está desprotegido, entonces se inicia antes su cuadro de vacunación. De ahí, pero bueno, en promedio es a las 6 semanas. Iniciamos con la primera, que es parvovirus canino, que es de las más comunes también. De ahí nosotros damos un lapso entre 15 a 20 días para poner la siguiente vacuna. ¿Por qué ese lapso? Porque es lo que tarda el organismo en sintetizar esa vacuna. Es bien importante dejar claro que no porque le apliquemos la vacuna el día de hoy ya está protegido. No. Ahora, es una equivocación decir ya eres inmune. No, el perro no es inmune. Lo que hace la vacuna es como presentarle ese virus a su organismo para que cree defensas, y cuando el perrito esté en contacto con ese virus, o bien su organismo haga el trabajo y no se enferme o no presente el cuadro clínico, o sea un cuadro leve. Pero no quitémonos esa idea de que ya lo vacuno y ya no se me va a enfermar de nada. No, nos ayuda a evitar que pueda llegar a ser mortal esa enfermedad. Claro. Entonces, primero es parvovirus. La siguiente vacuna es parvovirus y distemper canino, que es el famoso moquillo. En la tercera vacuna, igual se vuelve, pues lo que pasa es que parvovirus y distemper se revacuna, vamos a decirlo así, o se refuerza en cada vacuna. Se van agregando enfermedades nuevas en cada vacuna conforme va. En la tercera es adenovirus y hepatitis. En la cuarta se agrega leptospira. Y en la última se vuelven a reforzar todas esas y se agrega rabia. Entonces, prácticamente son esas enfermedades las que son de cuadro obligatorio, prácticamente.
Vamos a retroceder. Sí. Hablábamos de la rabia. Y está indicada la eutanasia, o sea, sacrificar al animal. ¿Existen otras indicaciones para la eutanasia en animales? Sí, por ejemplo, pacientes positivos a Leishmania son pacientes que sí o sí nosotros tenemos que hacer reporte y es eutanasia obligatoria para el pacientito. Hay otras que son también de reporte obligatorio, por ejemplo, eh, bueno, que en humano también en animales es como la enfermedad de Lyme. También pueden, en casos de que sea obligatorio la eutanasia. Y dilofilarias o filarias. En este caso, como llega a ser un foco de infección el paciente, si no se puede llevar el tratamiento, se tiene que eutanasiar, aunque hay tratamiento. ¿Qué pasa cuando el tutor del animalito dice, no, pues ya está viejito, ya no ve, ya no escucha, y se lo llevan a eutanasia? ¿Está indicado? No. No, no por ya no ver o ya no escuchar, no. Tiene que ser con signología no compatible con la vida. Y un paciente sordo puede vivir muy bien, sin Claro, Muy problema. bien. Entonces, si no, aquí para que el paciente sea candidato a una eutanasia es porque ya no es compatible con la vida. O sea, y al final hay muchos que nos dicen, o que llegan, por ejemplo, dicen, es que mi perro muerde y lo quiero dormir. No, o sea, al final nosotros estudiamos para preservar la vida. O sea, sí. no. Entonces, hay ciertas cosas que no entran y ya son, cada vez se va reduciendo más con el avance de la medicina veterinaria los candidatos para una eutanasia. Cada día va humanizándose más el trato hacia los animales de compañía. No sé si en su época recuerdas las prácticas de sinocirugía o técnicas quirúrgicas en animales vivos. Donde andábamos con una pita alazando a los pobres animalitos para nuestras prácticas de quirófano y urgencias. Ya es Ahorita, cárcel. ahorita ya, Y ya el, no. y el, Eso y no se reguló, ¿eh? y el crimen no Sí, prescribe, ¿eh? No, sí, así que Eso cuidado. sí. Fue él. Mejor no doctor. hables, mejor no hables. Los Fue el cursos. doctor. A mí me tocó con conejos y en cautiverio, ¿verdad? A mí Era- también me Sí, tocó sí. conejos Sí, también. en los cursos de ATLS también, cuando ya eres médico, ya estás formado, pero te tienes que certificar o te lo pide la empresa a la que Ujú. trabajas, también íbamos y también estaban los animales sacrificados y con ellos practicábamos de acuerdo al tipo de cirugía que te indicara en este caso, el instructor. Ahorita qué bueno que todo eso ya pasa a segundo término, pero estaba recordando lo que como pobres animalitos, ahí nos ves por la calle lazándolos y llevárnoslos para las prácticas. Cuidado que el delito No, no no, y si estaban buenos, prescribe. los vendía. Eh, digo, todo es respetable, pero no sé qué tan bueno o malo sea. Cada vez es más frecuente que tengamos de mascotas animales raros, monos capuchinos, Ujú. ¿cómo se llama este que le operan hasta la glándula para que no huela? Hurones, víboras, no sé, infinidad de animales, ¿no? Leopardos, cosas ¿Qué, así. qué, Anacondas. Felinos mayores. qué tan bueno, qué tan malo es esto? Híjole. Ay, es que ahí entra como un poquito cuestión personal. Eh, bueno, yo nada, soy veterinaria de perros y gatos, diría mi mamá. Yo solo me dedico a ellos porque algunas otras especies, pues no soy muy fan, me dan miedo. Este, pero eh, yo me pongo a pensar un poco, digo, bueno, si aún batallamos en darle una calidad de vida a un perro, a un gato que tienen millones de años acompañándonos, bueno, miles de años, ya me está exagerando, acompañándonos. ¿Qué podemos saber de estas especies que las llamamos exóticas? O sea, ¿realmente tienen una calidad de vida? ¿Realmente están sanos? O sea,
No nos veamos muy lejos, hay aves que están prohibidas, Los loros, y los aquí, los tienen. loros, paso, máquina. Les- Es triste, ¿eh? Sí, la mayoría de Es los triste. propietarios Sí. no tienen conocimiento de que se les cortan las garritas, de que el pico sigue creciendo y a veces se entierran. Los conejos, por ejemplo, los dientes Los nunca dientes. dejan de crecer y ahí tenemos conejos que se entierran sus propios dientes, no pueden comer, o sea, muchísimas cosas donde no conocemos al fondo, ¿no? Tal vez al médicos que se dedican netamente a eso, sí, pero tenemos, me regreso como a lo que decía, ¿no? Realmente tengo la capacidad, el espacio, la infraestructura para poderle dar a la calidad de vida a ese tipo de especies. Yo creo que estamos todavía un poquito lejitos en ese aspecto, ¿no? Muy bien, gracias. Cada día está, o cada minuto está poniéndose más interesante este tema. Lo vemos aquí con los cibernautas y también para el sábado los radioescuchas. Anel nos dice que le mandan saludos para Tachín y Tigresa. Bueno, bueno, pues también el mío, el nene. Bueno, dice, nos dice Mariel Pérez, tan bonito que es crecer con mascotas y sobre todo ser responsables con sus cuidados. Y por último, Juan Carlos Meléndez nos dice, animales salvajes o no domesticados no deberían estar en cautiverio. ¿Cómo, Definitivamente no. hablando de eso, cómo puedo yo, si ya decidí comprar una mascota, eh, cómo puedo yo saber que donde lo voy a comprar es el lugar adecuado? O sea, ¿cómo puedo saber que es un criadero? ¿Existe alguna página donde yo pueda ver qué criaderos están certificados para cualquier tipo de animal de compañía? Para cualquier tipo, sí. De hecho, por ejemplo, de fauna silvestre, tiene que ser con permisos de Senacica. Anteriormente era Zagarpa, pero ahorita ya nada es Senacica. Entonces, ahí podemos ver si está interesado como en una especie exótica con ellos, ¿no? Porque son permisos y muchas cosas que debe de tramitar para poder tener la tenencia de esos animalitos. Y en la cuestión de perritos, sí hay un listado que tiene la Federación Canófila Mexicana. Tiene como, digamos que son socios, vamos a decirlo así, o se enlistan ciertos, criaderos que deben de cumplir con ciertas características y normas y se rigen pues ya por parte de la federación. Entonces, en este caso, como animalitos que no se necesita un permiso, vamos a llamarlo así, serían ahí. Y ya con animales exóticos, ya es netamente con Senacica. Entonces ahí se garantiza que son crianzas respetadas, ¿no? Así es. Respetuosas. Sí, claro. Hablando de permisos, hay polémicas. Hay gente que amamos a nuestras mascotas como tutores. ¿Qué pasa cuando se le prohíbe el paso de un animal a un restaurante? No sé si ya se legisló o no pueden permitirse donde hay alimentos, meter a un animal. Creo que ya depende mucho como del lugar, si llega a ponerse como pet friendly esa situación. Sin embargo, siendo muy sincera, si no tiene la infraestructura, a mí se me hace una tortura tener 3 horas amarrado un perro abajo de una mesa. O sea, no, hay parques que están desarrollados para Pasando ellos. los bisteces. Sí, o sea, Perrito. sí, o sea, sí, o luego en verdad se ven, o sea, se ven los perritos estresados, agitados, como de, no, o sea, o ladran, o esa situación. Entonces, a mí no me parece, yo siento que hay lugares adecuados donde va a funcionar en lo que yo quiero hacer, que mi perro se relaje, se divierta, se ejercite, etcétera. Hay ciertos lugares, ¿no? Si ya el lugar, el restaurante, eso tiene como que esas características de infraestructura, pues qué padre, ¿no? Qué bueno, pero... Fíjate que es un punto muy importante. Hace poco tuve la oportunidad de estar del otro lado del charco y le decía a los amigos, fíjate que hasta allá las mascotas son educadas, man. Ni ladran los perros, bueno, no hay claxon, no hay ruido, no hay... No pasa el mototortillero. No pasa el bolillo, no hay ruido, ¿sí? Realmente, ni las mascotas
ladra. Y las vas a ver en museos, las vas a ver en restaurantes, las vas a ver en las vías públicas, en los camiones, en el metro, en todos lados tienen acceso, ¿no? Sí. Pero calladitas, ningún ladrido ni nada por el estilo. Pero es también, o sea, la socialización de los animales. La cultura. Sí, La es la cultura. cultura. Se me hace tu observación en base al restaurante, pues sí, obviamente, ¿no? Pobrecito, está oliendo todo lo más rico y nada, todo lo demás comiendo y él nada, pues como que no va, ¿no? Sí, También. sí, nada, a mí no me parece, pero mientras tenga la infraestructura, pues adelante. Última pregunta. Diga. ¿Qué opinas? Estamos acostumbrados a más fácil, más práctico, croquetas para nuestros animales. ¿Es bueno hacer rotación de croquetas? Segundo, ahora hay compañías que te hacen alimentos naturales, ¿sí? O sea, te dan un plato, te mandan 30 platos para el mes, los congelas, los descongelas y viene eh, combinado con lo mismo Verduras. que lo mismo croqueta. que la croqueta, pero no seca. Eh, o está la otra tendencia de dar ciertas proteínas crudas a nuestras mascotas para que tengan una mejor vida, en el entendido de que pues son animales, al final son domesticados, pero fueron salvajes y comían crudo. ¿Qué es lo mejor para ellos? Oye, es un tema que a mí ahorita me agrada muchísimo. Eh, a nivel nutricional hay que entender las necesidades fisiológicas de cada especie y entre las especies las necesidades por etapa de cada paciente, ¿no? No es lo mismo lo que necesite un perrito de 3 meses a lo que necesita a lo mejor mi paciente de 12, 13 años, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que ninguna dieta es, bueno, no, si hay dietas malas, voy a decir. O sea, la nutrición tiene que ser en base a la capacidad que yo puedo también ofrecer como propietario. Aquí hay que entender, por ejemplo, sabemos que el perro y el gato son carnívoros obligatorios. Necesitan a fuerza los aminoácidos de la proteína de la carne. Llámese pollo, llámese bovino, llámese pescado, el que sea. Necesitan las proteínas, necesitan esos aminoácidos para poder tener o poder funcionar sus órganos y tejidos de manera correcta. Ahora, como todo, no porque él sea un carnívoro obligatorio voy a retajar de proteínas a un paciente, porque también hay un límite de absorción. Aquí hay un mito muy bien importante entre las mascotas que se cree que entre más proteína mejor. Ya, un alimento me dice, traigo tanto de proteína ese, porque traigo un montón de proteína. Y no, hay un tope de absorción que tiene el paciente y lo demás se desecha. No se acumula, lo único que se acumula es grasa. Entonces, no hay que tampoco retajar en ese aspecto. Lo ideal y lo que yo recomendaría es que se haga una consulta nutricional y empezamos a ver edad, especie, actividad física, posibles patologías que pueda tener el paciente, porque no es lo mismo un paciente renal, un paciente cardiópata, un paciente obeso o un paciente relativamente sano, que solamente son dietas de mantenimiento. Yo no satanizo las croquetas, ahorita está de moda como de, no, las croquetas son muy mal, no. Siempre y cuando, pues no vamos a decir marcas, pero pues hay de calidad a calidad, ¿no? Lo mismo pasa con las dietas crudas, ¿no? Hay ahorita una corriente que se puso mucho de moda, que son las dietas BARF, que decía que hay que regresar a lo natural al perro. No, el perro no es el de hace 1000 años que destrozaba y cazaba. El perro el día de hoy, su mandíbula es súper débil a comparación de su antepasado. Ya no tiene ni siquiera las mismas piezas dentales. O sea, desde ahí podemos darnos cuenta, ¿no? No se ejercita la mandíbula y la musculatura de la misma manera, porque el perrito ya come suave, porque el perrito ya no caza, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, no es malo, pero tiene que estar equilibrado y tiene que haber ciertas situaciones que se deben de respetar, ¿no? Entonces, no hay una dieta ideal, hay la dieta
para ese paciente y cada paciente necesita su propia dieta. Entonces, no nos casemos con que las croquetas son malas o que esta dieta es mala. No, siempre hay que ver cuál es nuestra capacidad como propietarios y en base a eso hacer y regular la dieta que necesita nuestro Bueno, paciente. nuestros cibernautas y radioescuchas también nos preguntan y están muy interesados en este tema nutricional de nuestras mascotas. Rocío Ruiz Cabrera nos dice si es recomendable darle frutas y verduras a los perros. Y otra pregunta es, ¿el consumo de croquetas únicamente en su alimentación es factor de riesgo para algún tipo de cáncer? Y mi pregunta, ¿se le puede dar huesos a los perros? Ok. La primera, hueso a los perros, depende. Ajá. Perro se muere si lo dejo eso. Sí, es lo que dicen. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos haciendo, o bueno, en lo personal estoy participando en un proyecto de premios deshidratados y tenemos piezas que llevan mollejitas. Hay piezas que llevan hueso, por ejemplo, cabezas de pollo, patas de pollo, pero estas, al estar deshidratadas, el hueso es poroso y no astilla, y por ende lleva una digestión mucho más fácil y compatible con la cuestión gastrointestinal del perro. Entonces, en este caso sí puede ser. Sin embargo, el hueso, al ser cocido, por ejemplo, la misma patita de pollo, yo la cozo, la meto a agua hirviendo, la cozo, la frío, lo que vaya a hacer, el hueso se endurece y por ende se astilla y es donde puede llegar a causar la lesión en el paciente y por ende no se puede digerir de manera correcta. Entonces ahí sí hay una diferencia en poder tener la absorción de pues esto, ¿no? Entonces esa es la cuestión. La otra, la croqueta que dé cáncer. No hay un estudio como tal que diga que es que el cáncer puede ser multifactorial, o sea, realmente pueden ser muchas situaciones que nos puedan llevar al desarrollo de esta patología, ¿no? Puede ser desde una cuestión genética, hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, culpar a una croqueta o generalizar que las croquetas son malas, no, aquí depende mucho de la calidad de la croqueta, ¿no? Y la primera pregunta ya se me Frutas fue. y verduras. Frutas y verduras, Frutas y sí. verduras. En el caso del perro, sí. De hecho, está recomendado que en su dieta vayan porque el perro tiene que comer pues de todo, ¿no? Tiene que haber en esa situación por su proceso gastrointestinal. Se habla de que ciertos alimentos están prohibidos para los perros, como por decirlo, el chocolate, la cebolla, el ajo. Están prohibidos dárselos a los perros. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, el chocolate sí, por la teobromina, que esa es una sustancia que es tóxica a nivel neurológica del perro. Entonces, sí, y ahí también depende mucho de peso, cantidad, ¿no? Por ejemplo, el otro día me decía una propietaria, es que yo le doy croquetas, perdón, yo le doy una galleta de chocolate y no le pasa nada. Pero pues veíamos y era imitación de sabor de chocolate, no traía como tal, ¿no? Entonces Ajá. ahí no había problema. Entonces, pero sí. Era chafa. Sí, era chafa. Gracias a Dios. Sí, y yo digo, está bien, pero ya no se la den. Entonces le digo, sí, ahí el chocolate, sí. Ajo, cebolla, también uva, de hecho, también está prohibido, pero no es una intoxicación inmediata. O sea, va causando y lo que nos puede llegar a causar son problemas renales y hepáticos. Entonces, no están recomendados para la ingesta. Sin embargo, por una pedacito de cebolla que coma hoy, no es que se intoxique, pero sí una constante ingesta sí nos puede llegar a causar anomalías. Dice Rocío Ruiz Cabrera, en enfermedades de los perros, ¿es recomendable darles medicamentos de humanos? Es que hay muchas sales Muchas que equivalencias, ¿no? sí, Iguales. sí, No sí, es la sí. dosis. Exactamente, hay que checar el peso del paciente, miligramos de eso y sin problema se podría... ¿Y paracetamol? No, Porque es súper frecuente que crean que su cachorro, que su perro, pues es un No, bebé y no. le dan la dosis de paracetamol. sí. Ojo con el paracetamol. No paracetamol, no ibuprofeno, no naproxeno, no metamizol, no, nada de eso. Lo único que puede ser, bueno, ya me voy a echar yo un balazo en el pie, ¿no? Pero lo único que puede ser compatible entre humano y perro es el meloxicam, ¿no?
Y hasta eso, las dosis son mínimas en los perros y en el gato ni se diga, también es Sí. como mucho cuidado. Así el paracetamol, que es muy noble para el humano, no, es altamente Sí. tóxico, hepatotóxico Sí, para de para hecho, el el perro, paracetamol en ¿eh? medicina veterinaria solo se utiliza como fármaco de emergencia, cuando realmente no podemos controlar la hipertermia en el perro, pero con un riesgo hepático tremendo. Entonces, no, por favor, no. Bueno, Una de las últimas preguntas, Enovi Castor nos dice, ¿por qué se crean cristales en la orina de los perros? También puede tener muchos factores. Cree que el primer factor puede ser nutricional. dieta. Ese es uno. Dos, también puede ser una cuestión de renal, de la filtración glomerular por ahí. Entonces, ahí tendríamos que ver qué está causando esa... Sí, ¿Qué sí, factor sí. de riesgo? Exactamente, dónde probablemente pueda venir esa situación que esté causando los cristales en la orina del perrito. ¿Es algo más para despedirnos? Híjole, yo creo que lo principal y lo que ahorita está muy en situación como sacando a lo mejor el propio tema, mucho la protección de los ectoparásitos. En verdad es de las principales zoonosis que hay y de las que menos se hablan y de las que menos se conocen y las de mayor riesgo. Eh, las enfermedades que transmiten las garrapatas no se curan, ni en el perro ni en el humano. Nos contagiamos y nos quedamos contagiados el resto de nuestra vida y con tratamiento el resto de nuestra vida. Había enfermedades que hace 10 años, 20 años no las tenía el humano y el día de hoy las tiene. Una Anaplasma plati, una Ehrlichia, filarias, hay otra enfermedad que se llama Zitoxón, que el Zitoxón en teoría solo lo tenía el gato porque ingería la garrapata en el amido y ahora ya hay humanos que tienen Zitoxón y tienen que a fuerza consumir la garrapata porque solo está la bacteria en el tracto gastrointestinal de la garrapata y es como, ¿cómo? Pero pues obviamente ya la convivencia que se ha hecho más estrecha entre el animal, la mascota, el propietario, el tutor, pues ha aumentado estas enfermedades que anteriormente no se tenían. Y lo más peligroso es que están catalogadas como enfermedades, creo que en medicina humana como enfermedades tropicales, enfermedades exóticas, tropicales. Y no, ya no son enfermedades tropicales, ya son enfermedades que vemos cada día, ¿no? Que ya son más frecuentes, que ya están aquí, ya están presentes, ¿no? Entonces, las garrapatas no son un problema estético, son un problema de salud y ya es de salud grave. pública, realmente. Dirección, teléfonos. Bueno. Sí, pues Redes cuando gusten. sociales. Estamos como Dr. Katz Clínica Veterinaria. Estamos también como Dr. Katz Veterinaria en Instagram y nuestro teléfono es 922-160-1903. Pues muchísimas gracias. No, Gracias. al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Fue bastante divertido y lo más importante es poder llevar un poquito, ¿no? de conocimiento a la sociedad y pues bueno, lo que a mí más me interesa, salud y bienestar a mis pacientitos. Gracias, Muy gracias. Alejandro, ¿algo para No, despedirnos? muy agradecido, hija. Estos conceptos creo que son necesarios para crear conciencia en quienes hemos decidido ser tutores de estos seres maravillosos. Sí. Gracias por ser la doctora de mis perriños, Contrario. perrijos, ¿no? O perriños ya. Perrinietos. Perriñet. Pues sí, Bueno. la verdad, gracias por haber aceptado la invitación Al contrario. y bueno, pues esperemos pronto volverte a tener. Cuando gusten. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo y a los que nos van a escuchar. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Cuidemos a nuestros animales de compañía. Es como bien decía un comentario por ahí de Mariel, es muy bonito crecer con mascotas, son muy bonitos los recuerdos. Estos animalitos nos dan mucho. Entonces, seamos recíprocos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, ya barriéndose, Lucy Contreras nos dice saludos a la doctora de parte de Puca, de Kaiser y de Green. Bueno, ya aparecemos a la hora de Sonia mandando saludos a
a nuestras mascotas. Bueno, nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, dándole las gracias también al personal de Minamédica, de la cual está la producción del doctor Fernando Castañón Leo, para que lleguen hasta su hogar, a donde quiera que usted se encuentre. Estos temas tan importantes, y recuerden, fomentar la salud a través de redes sociales o que nos sigan a través de la radio es un gran aporte para la humanidad que más lo necesita. Nos despedimos, si Dios nos lo permite, nos vemos aquí en otra edición más de Pregúntele a su médico y en Minamédica todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Hasta pronto y sean felices. Gracias.